Otro concepto que ha surgido de las numerosas comunicaciones procedentes de supuestas entidades ovni es el de los errantes. Suelen ser personas con una orientación hacia el servicio y, como cabía presagiar, suelen experimentar grandes dificultades para acoplarse a las vibraciones planetarias de la Tierra. A menudo sienten que no encajan o una falta de arraigo, pero, al mismo tiempo, con frecuencia, tienen muchos talentos, ya sea en las artes, en la enseñanza o simplemente al comunicar una vibración alegre y feliz, que ciertamente no sugiere la actitud normal de una simple desazón. Este concepto es de especial interés para muchas personas que se verán atraídas al material de Ra, porque, según él mismo, será fácilmente reconocible como útil en su mayor parte por los errantes. No son pocos los errantes en la Tierra actualmente. Ra indica una cifra de aproximadamente 65 millones. Han dejado otras densidades en entornos armoniosos para emprender una especie de trabajo sumamente difícil y peligroso, puesto que si un errante no es capaz de al menos comenzar a traspasar el proceso de olvido que tiene lugar al nacer en esta densidad durante su vida en el planeta Tierra, y recordar el amor y la luz que tenía previsto compartir, puede posiblemente llegar a quedar atrapado en la ilusión de la tercera densidad, acumulando lo que podría denominarse, en términos generales, como karma, y retrasar su regreso al planeta de procedencia, hasta que compense todos los desequilibrios de la tercera densidad durante esta vida. Cuando Don Elkins y yo escribimos Secrets of the UFO en 1976, dedicamos un capítulo entero al concepto de los errantes y empleamos material recopilado en las regresiones hipnóticas de 3 mujeres que son amigas en esta vida y que en sus regresiones proporcionaron historias independientes y concordantes de sus vidas en otro planeta. Cuando el libro ya estaba impreso, tuvimos oportunidad de trabajar con un hombre al que las mujeres habían identificado en aquella experiencia en otro planeta. Este hombre, que entonces era un estudiante que trataba de obtener un máster en ingeniería química, no tenía idea de los detalles de nuestra investigación, excepto que realizábamos ciertas hipnosis. El 10 de mayo de 1975, Don y Lawrence Allison, un experto hipnotizador con el que ya había trabajado a menudo cuando vivía en Louisville, se sentaron con nuestro cuarto voluntario y procedieron a explorar ese otro mundo por 4ª vez. La información fue especialmente interesante, ya que las 3 regresiones previas habían sido poéticas y hermosas, pero escasamente técnicas. Nuestro cuarto sujeto tenía una formación muy diferente y era capaz de contemplar las cosas de un modo mucho más preciso y explícito. Esta 4ª regresión encajaba perfectamente en la historia narrada por los 3 primeros sujetos. Una de las primeras cosas sobre las que Don y Larry preguntaron, el interrogatorio pasaba de una cosa a otra, fue el tema de la vestimenta. P. ¿Cómo estás vestido? R. De blanco. P. ¿Qué prendas blancas llevas? R. Prendas blancas holgadas. P. De acuerdo. ¿Qué llevas por encima de la cintura? Por encima de los pantalones. R. Pues como una bata, simplemente. No es realmente una bata, sino una prenda holgada, con un fajín, a modo de cinturón. P. ¿Y qué llevas sobre los hombros? R. Bueno,
Es solo una manga corta. Es cálido. Este tipo de prenda apunta a una orden monástica o religiosa, y se formularon preguntas para tratar de descubrir alguna relación con una religión ortodoxa de este planeta. No se halló ninguna conexión, por lo que los interrogantes pasaron a indagar el nombre de este otro mundo, pues los alrededores no eran los de la Tierra, pero el joven, normalmente de respuestas concretas, parecía desconocer totalmente el concepto de nombre. P. ¿Cuál es el nombre de tu planeta? R. Vivimos allí y no veo montañas, pero veo... ¿El nombre? Tengo un hijo. P. ¿Un hijo? R. Sí, un hijo. P. ¿Cómo se llama? R. No percibo nada acerca de los nombres. Tengo una sensación como cuando sabes que necesitas a alguien y ellos saben que los necesitas. Algo así. Quiero decir, simplemente no percibo nombres. No solo su planeta parecía carecer de un nombre concreto, sino que el mismo proceso del habla parecía ser totalmente diferente y se podría calificar de telepatía. P. Vamos a ver, si alguien te llama, ¿cómo se dirige a ti? R. No he escuchado hablar a nadie. No sé si hace falta hablar. Parece una vida sencilla, aunque, obviamente, mis libros estaban iluminados, así que, evidentemente, también está algo mecanizada, o quizá, incluso, mucho más que eso. No, de todas formas, no recuerdo que las personas hablen unas con otras. Quiero decir, parece que lo hagan, ya sabes, todo el mundo conoce cada pregunta, sabes lo que está pasando, pero realmente no lo veo. Había unos cánticos, alguien estaba cantando, pero en realidad no había gente conversando unos con otros. Simplemente se sabe, supongo. Solía sentarme sobre una piedra o un banco, y ellos estaban sentados, y yo explicando, pero realmente no me veo hablando con ellos. El sujeto, con su visión de ingeniero, fue capaz de recomponer la arquitectura del lugar de un modo en el que no lo habían hecho las mujeres. Los cuatro coincidieron en el que el centro de la comunidad y su propósito era algo que podría denominarse oportunamente un templo. R. Creo que es una piedra. Supongo que piedra caliza, pero más blanca, creo. Se ha construido con ella. P. ¿Y el perímetro? R. Partiendo de los refuerzos laterales, hay arcos que se elevan hasta el techo, pero no es una cúpula regular. Bien, no he visto ese tipo de cúpula antes. P. Trata de hacer una estimación. ¿Qué diámetro tiene la cúpula? R. Dios mío, parece que tenga unos 60 metros de largo, quizá más, unos 75, y quizás 45 de ancho. Es una sala enorme, muy... P. De acuerdo. Ahora, dinos, ¿cómo se ilumina? R. Pues, de verdad, sale como un resplandor desde el techo. Quiero decir, como si esa zona tuviera luz, y luego hay también otra más oscura, como si estuviera pintada, pero la pintura es luz. En realidad,
parece como si no necesitara luz alguna. La sala brilla. Puede que venga de las ventanas, pero no parece haber ninguna sombra en la sala. P. Lo que quieres decir es que parece como si el propio ambiente de la sala fuera brillante. R. Pues sí, es como si fuera brillante. No veo ninguna sombra, como si hubiera una fuente de luz. P. Ya veo. Ahora quiero que prestes atención a lo que se escucha dentro de esa gran sala. ¿Qué tipo de sonidos escuchas? R. Nada en esa sala, pero están cantando en algún lugar. P. ¿No muy alto? ¿Cantando en la distancia? R. P. Está bien, una especie de... R. Se parece más a una especie de coro, como a un pequeño coro. Esa música de la que informaron los 4 sujetos no se parece a ninguna otra que hayan escuchado jamás. De hecho, 2 de los sujetos vieron la música centellear en el aire y ninguno de ellos pudo describirla con exactitud. R. Es que no puedo distinguir las palabras. Es algo así como una especie de alabanza, como lo que se escucharía en un coro. P. ¿Una alabanza? ¿A quién? R. Bueno, P. ¿A Dios? R. Estoy seguro que sí. Es algo alegre, como cuando la gente se reúne para cantar. El sujeto relató que creció estudiando grandes libros. R. Me veo a mí sentado sobre un libro, leyendo. P. ¿Historia? R. La verdad no sé. P. ¿Una obra práctica? ¿Ciencia? ¿Qué estudias? ¿Arte? ¿Cultura? R. Son grandes libros, muy grandes. P. Ajá, ¿se supervisan tus estudios en aulas o...? R. Bien, por las mañanas hay un profesor y por la tarde o por la noche estudio. P. ¿Hay algún examen? R. No hay exámenes. Simplemente se quiere aprender. Quieres aprender. Es como si nunca pudieras aprender bastante. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Representaban la totalidad de una población planetaria o una parte de esa población? Si eran una parte de ella, ¿cómo se les escogía para hacer ese trabajo? Tras examinar este material, Don y yo acuñamos un término con el que denominar a este grupo de personas en particular: el clan. A continuación, las preguntas sobre este tema. P. ¿Nadie tiene casa particular? R. Pues no, este gran lugar es su casa. Este es su hogar. Bien, esa es una de las funciones. Es como una escuela o un lugar de enseñanza, para enseñar a los que desean aprender en profundidad y a los que viven cuando pueden. Pero estas personas no son algo así como dirigentes, de ninguna manera. No es como a lo que llega la gente aquí. No es un sistema de clases, ni nada así. La meditación desempeñaba una parte muy importante en las vidas de los habitantes de ese mundo, o al menos de los de ese clan.
Había meditaciones individuales y las meditaciones diarias de grupo, con todo el clan. R. Bien, veamos. No me veo a mí mismo allí, en diferentes estados de conciencia. Hay momentos para la oración, por la mañana y por la noche, en tu propia habitación, y luego hay otros antes de las comidas, antes de la comida de la mañana y... No, bueno, brevemente antes de la cena, pero era como cuando traían la comida, pero después hay en una sala, como una especie de meditación, como una oración devocional. Y a veces el grupo entero se reúne también en otras ocasiones, no solo durante las comidas, como si todo fuera una familia, supongo. Porque, como dije, no sientes ese apego necesariamente a una persona, te sientes ligado a todo el mundo, son todos ellos, como de la familia. Otra función del clan era abrir su gran templo cada cierto tiempo a todos los habitantes del planeta que desearan acudir para recibir inspiración espiritual. Al tratar de determinar cómo llegaban estas multitudes al templo, los interrogadores se toparon con la descripción de lo que parecía ser un gran helipuerto. Más tarde, descubrimos que el vehículo no era un helicóptero. No obstante, ese es el término que el interrogador utilizó en este punto. P. De acuerdo. Ahora, sobre la gente que parte del helipuerto, ¿no tiene ninguna idea de a dónde van? R. Cuando digo que estas naves llegan, no me refiero a multitudes de gente que se apresuran de aquí a allá, o algo así. Es como si... como lo diría... aterrizan ahí, se abren las puertas, y hay gente que sale y gente que entra. Pueden ir a donde quieran. En otras palabras, este también es su sitio, pero están aquí de visita. P. ¿Por cuánto tiempo se quedan allí? R. Un día. Descripción del helipuerto. R. Hay un lugar plano, como... es de piedra. Allí, enfrente. Pero no veo carreteras que llegan hasta él. Veo como una especie de... bueno, como una enorme pista para helicópteros, por ejemplo, pero... Los interrogadores tenían que averiguar qué estaba aterrizando en aquella gran superficie de piedra, por lo que se le preguntó que describiera el tipo de transporte que hacía uso de ella. P. Está bien, quiero que describas esa nave y lo que la hace funcionar. R. No, es... bien. Es como... parece probablemente una nave espacial, pero no la veo llegar desde el espacio. Es como si de repente casi estuviera ahí. No veo que se aproxime o aumente de tamaño. Ya sabes, a través del horizonte o algo así. P. Describe exactamente cómo es. R. Sí, bueno, es más larga que ancha y no es verdaderamente gruesa comparada con las dimensiones de longitud y anchura. No es como si estuviera dando vueltas cuando baja, porque es como una especie de... como rectangular. Simplemente es como si apareciera y tocara tierra. Me refiero, no veo realmente que aparezca en mi campo de visión a lo lejos y que se vaya haciendo cada vez mayor. Es interesante observar la aparente descripción de materialización y desmaterialización implícita en la respuesta del sujeto a esa pregunta.
y el joven maduró en sabiduría y en edad, y relató una vida de enseñanza, de hacerse algo mayor y canoso, de comenzar a enseñar a un grupo de estudiantes más reducido y avanzado, y de prepararse en su momento para finalizar la encarnación. Cuando los interrogadores hicieron regresar al sujeto a la experiencia de la muerte en la anterior encarnación, hasta la experiencia que estaba viviendo en ese momento, se detuvieron en el periodo entre encarnaciones para preguntar acerca del propósito que este errante particular vino a cumplir a la Tierra. La respuesta que dio es tan provocativa como exigua. Muchos de nosotros pretendemos ayudar a nuestro planeta de un modo u otro, y la pregunta siempre es, ¿cómo lo haremos? P. ¿Por qué estás en la Tierra? ¿Cuál es el propósito de esta vida? ¿Qué pretendes hacer aquí? ¿Qué se te asignó para hacer aquí? R. Parece que para ayudar. P. ¿Ayudar con qué? ¿Algo en particular? R. Algo... P. ¿Has ayudado antes en esa materia o todavía tiene que llegar el problema con el que tienes que ayudar? R. Todavía no ha ocurrido. P. ¿Qué es lo que prevés? R. Simplemente grandes necesidades. P. ¿Qué podría ocurrir para requerir tanta ayuda por tu parte acerca de lo que sabes? ¿Crecimiento espiritual? ¿Desarrollo espiritual? ¿Necesidades físicas? R. Pues no tengo la sensación de que algunas personas están perdidas, ¿sabes? P. ¿Puedes ayudarlas? ¿Es esa tu misión? R. Siento que es lo que tengo que hacer. Eso, ayudar a esas personas. P. ¿A qué personas? R. A los que están perdidos. P. ¿Se trata de un grupo en concreto? R. No. P. Simplemente en general. R. Gente. El trabajo que realicé a principios de 1976 iba a ser el último que hiciera. Padecía artritis reumatoide juvenil con diversas complicaciones. Una de ellas, LSE, conocida comúnmente como lupus. Desde los 13 años, cuando mis riñones se enfermaron, en 1956 no existían las técnicas avanzadas que existen ahora para los enfermos de riñón. De hecho, se consideró un milagro que sobreviviera, pero sobreviví con la pérdida de aproximadamente la mitad de cada riñón. Me considero muy afortunada por haber podido llevar una vida física productiva y activa durante tanto tiempo, cuando tenía tantas probabilidades en contra. Incluso ahora, con la ayuda de ejercicio, dieta, amigos y fe, me siento sumamente bendecida, pero mis actividades se ven limitadas. La investigación que Don y yo habíamos realizado hasta ese punto nos llevó al conocimiento de un tipo de sanación nada usual, y fueron en parte mis problemas físicos los que motivaron que la examinásemos con tanto interés. La cirugía psíquica mantiene únicamente una relación tangencial con la cirugía ortodoxa y ninguna con la medicina ortodoxa. Como todas las ramificaciones de la curación por la fe, es imposible de demostrar, y la respuesta natural y general, no solo de los científicos, sino de cualquier otra persona que no haya investigado el tema, es de desconexión, automática y total incredulidad.
Es de esperar. Si no fuera por muchos años de investigación, nosotros quizá reaccionaríamos igual. Sin embargo, al igual que la mayoría de los investigadores de la cirugía psíquica, sabíamos que no teníamos nada que perder al investigar esa posibilidad. Ningún paciente de cirugía psíquica ha muerto nunca, pues en realidad no le ocurre nada al cuerpo físico del paciente. Realmente es una forma psíquica de curación. En consecuencia, pasamos un tiempo en Filipinas y en México, examinando las posibilidades de la cirugía psíquica. Lo que sigue es un ejemplo de lo que el cirujano psíquico crea como la manifestación que se percibe a simple vista. En una habitación en algún lugar de Filipinas, el paciente está desvestido, únicamente con las prendas que podría necesitar por recato personal, y yace sobre la cama, que en algunos casos puede estar cubierta con una simple cortina de baño, normalmente prestada del cuarto de baño del motel. El sanador, un hombre religioso y que suele haber pasado 10 o 12 años de su vida rezando para llegar a sanar, caminando en la jungla, en la soledad de las montañas volcánicas de Luzón, entra en la sala. No lleva nada consigo, excepto tal vez una Biblia. Con frecuencia le acompaña un ayudante, que hace las veces de intérprete y de asistente de cirujano, por emplear un término familiar de nuestra cultura, por emplear un término más preciso, un limpiador. Normalmente, el sanador habla muy poco inglés. Comienza por desplazar las manos sobre el cuerpo, con las palmas hacia abajo. Se nos informa que este es un método de escanear el cuerpo, al igual que lo haría un aparato de rayos X. A continuación, se selecciona la zona donde llevará a cabo la cirugía, y si el sanador es diestro, presiona con la mano izquierda firmemente sobre la piel, que parece abrirse y dejar ver el interior del cuerpo. La apariencia de esta manifestación es muy real, y cualquiera que haya presenciado una auténtica cirugía psíquica y no haya estudiado cuidadosamente el fenómeno, juraría que el cuerpo se ha abierto con las manos desnudas. A continuación, la mano derecha se introduce en la abertura y manipula el interior del cuerpo. En el caso más interesante en el que participé, se le informó al sanador de mi artritis. Examinó mi cuerpo con la ayuda de su asistente. A continuación, abrió la cavidad abdominal y con un movimiento de sonido líquido, apretó ligeramente, pero con firmeza, sobre lo que parecían órganos, más que articulaciones. Yo no me sentía molesta, pero para mí, la paciente era chocante, pues no tenía artritis en mis órganos. Después, extrajo lo que parecían 3 piezas bastante pequeñas y de aspecto alargado, de material sanguinolento, en cuyo centro había una pequeña porción de material duro. Una vez hecho esto, sacó su mano izquierda. La incisión desapareció sin dejar cicatriz o rastro de ningún tipo. En este caso, los 2 hombres limpiaron una considerable cantidad de sangre, se lavaron las manos y después me masajearon en silencio la piel del abdomen con aceite infantil. Cuando pregunté por qué, el sanador estaba trabajando en la zona abdominal. El intérprete transmitió mi pregunta y me informó que el examen había sacado a la luz la presencia de 3 quistes en mi ovario derecho, así como un desplazamiento o caída de ambos ovarios, lo que había ocurrido tras años de una vida muy activa. El tirón que había notado era para recolocar los ovarios y no tener molestias durante la menstruación. La extracción de los quistes tenía la misma finalidad. Aunque mi ginecólogo había diagnosticado estos 3 pequeños quistes en mi juventud, nunca había hablado de ello a Don Elkins,
ni de hecho a nadie, pues no es un tema fascinante de conversación. Otra persona conocía la existencia de estos quistes, mi madre, pero estaba a más de 19,000 kilómetros. Cuando regresé a los Estados Unidos, mi ginecólogo examinó la zona y confirmó que los 3 quistes ya no eran palpables, y así han continuado desde entonces. Además, el nivel de bienestar durante mi ciclo menstrual es mucho mejor, como cabía esperar. El masaje con aceite infantil es una manera muy simplificada y poco ostentosa de curación magnética, en la que se rezan oraciones y se visualiza una luz protectora alrededor de la zona afectada, para contribuir a la curación. Don y yo creemos que la apertura del cuerpo para la extracción de restos, el cierre de las heridas del cuerpo y la manifestación de la sangre y los demás materiales son materializaciones del mismo tipo que las de fantasmas y ovnis. Por lo tanto, nunca hemos tratado de conservar restos de esa cirugía psíquica. Somos conscientes de que no cumple los rigores del método científico que predomina actualmente, pero creemos que no descubriríamos nada examinando los resultados del análisis de tal manifestación. Parecería lógico que una persona, con independencia de la intensidad de su deseo de curarse, se sintiera nerviosa e inquieta, pues la apertura del cuerpo por sí misma, ya sea física o psíquica, parece muy traumática. Una vez que las manos del sanador están sobre el cuerpo, se produce un evidente cambio de actitud emocional y mental en cada individuo con quien he hablado que ha experimentado este fenómeno. Los cirujanos psíquicos lo denominan la presencia del Espíritu Santo y debería considerarse como parte del fenómeno. A finales de 1977 y principios de 1978, acompañamos al Dr. Andrija Puharich y a sus colegas de investigación a México DF para investigar a una cirujana psíquica mexicana, una mujer de 68 años llamada Pachita, que había practicado durante muchísimos años. El don le había llegado en el campo de batalla de la armada de Pancho Villa, y como ocurre en Filipinas, la mayor parte de sus pacientes eran nativos. La única diferencia en su técnica era la cultura de la que procedía. En Filipinas, la sanación psíquica surgió de una creencia sumamente literal en el cristianismo, tal como fue predicado por los misioneros españoles durante 300 años. El cristianismo era el centro de la vida de prácticamente cada campesino filipino. Un gran porcentaje acudía a misa diariamente, y como Don y yo nos encontrábamos ahí durante la Semana Santa en 1975, pudimos observar la prueba de la implacable y literal cristiandad que se practicaba allí. Por ejemplo, el Viernes Santo había una gran procesión católica desde la cruz a través de las calles de Manila. Lo que diferencia a esta procesión es que había un ser humano clavado en la cruz. Muchos habían rivalizado por esa posición, y el que la había conseguido, cuando le preguntaron, respondió simplemente que se sentía muy exaltado y esperaba ser escogido de nuevo el año siguiente. En México, cuando el cristianismo está presente, y lo está a menudo, se encuentra revestido de una creencia india sumamente arraigada, muy rigurosa, que evoca los recuerdos de la matanza maya de inocentes en los escarpados peldaños de las pirámides mexicanas. Por consiguiente, Pachita utilizaba un cuchillo muy romo, con una hoja de 13 centímetros, y lo pasó a todos los miembros del grupo de investigación, observando nuestras reacciones, y especialmente la mía, pues yo era el conejillo de Indias. Como sus operaciones tuvieron lugar mientras yo me encontraba tumbada boca abajo, no puedo dar información de primera mano de lo que ocurría. Pero Don me informó que el cuchillo pareció hundirse 10 centímetros en mi espalda y que después
lo desplazó rápidamente a lo largo de la columna. Esto se repitió varias veces. Pachita estaba trabajando, según dijo, en mis riñones. Esta vez tampoco intentamos conservar pruebas, pues sabíamos que no serviría de nada. Muchos han tratado de investigar la cirugía psíquica durante el análisis de sus productos y han hallado resultados no concluyentes o nulos, indicativo de que la cirugía psíquica es un fraude. En el libro Arigo de John Fuller, acerca de los primeros trabajos del Dr. Puharich con el sanador sudamericano de ese nombre, se examina la cirugía psíquica cuidadosamente, y para los que estén interesados en este tema fuera de lo común, el libro es un buen comienzo. Nunca he podido conseguir que un doctor ortodoxo examinara los posibles resultados de esta experiencia mexicana. Esto se debe al hecho de que el procedimiento empleado para examinar los riñones puede, si ya se encuentran muy dañados, ocasionar nuevamente su disfunción, y no podría esperarse que ningún médico asumiera ese riesgo. El mismo Dr. Puharich se mostró reacio a que me sometiera a ese procedimiento. Pese a todas sus frustraciones, la investigación en ámbitos al borde mismo del fenómeno psíquico es sumamente interesante, reveladora y gratificante para el investigador paciente, y cuyo enfoque al tema se centra simplemente en recopilar datos, en lugar de tratar de demostrar paso a paso hipótesis sobre lo que está investigando. En el material de Ra se comentan manifestaciones de este tipo, y la información es bastante interesante. De nuevo en los Estados Unidos, aunque ya no podía ponerme a trabajar con la máquina de escribir, podía continuar ofreciendo las meditaciones semanales y aceptando a estudiantes avanzados para el trabajo individual. En 1978, James Allen McCarthy supo de la existencia de nuestro grupo, primero a través de otras personas que habían participado en las meditaciones de nuestras reuniones nocturnas de los domingos y que habían formado un centro de luz y reserva natural en el condado de Mayron, Kentucky. Y después, gracias a un programa de radio de 2 horas de duración que Don y yo habíamos realizado en Lexington, Kentucky. Se presentó ahí con gran parte del grupo de meditación del condado de Mayron para experimentar nuestras meditaciones. Después de 2 meditaciones, el grupo entero dejó de venir, pero Jim estuvo recorriendo el trayecto de 225 kilómetros casi semanalmente a partir de la primavera de 1980. Durante muchos años, Jim había estado investigando algún método para ayudar a la humanidad. Nacido en 1947 y titulado en empresariales y en educación, había estudiado también métodos alternativos para la enseñanza de la expansión de la conciencia. Parte de ese tiempo lo pasó trabajando con niños de núcleos urbanos, pero comenzó a experimentar un deseo muy intenso de descubrir una idea más clara de lo que buscaba realmente. En 1972 se apuntó a un curso de expansión de la conciencia denominado Autocontrol Cerebral, con un hombre rudo de edad avanzada que vivía en una cabaña de madera a 3,000 metros en la montaña rocosa en Colorado. Durante ese curso, tuvo conocimiento por primera vez de la posibilidad de comunicación con una civilización avanzada del espacio exterior, no mediante medios de fabricación humana, como radios, telégrafos o aparatos electrónicos, sino mediante el uso de los lóbulos frontales del cerebro humano. Puesto que esta experiencia fundamental tuvo lugar en medio de la naturaleza, en un entorno de rocas, pinos y enebros, decidió buscar una zona igualmente remota en la que pudiera ofrecer a otros estas experiencias de autocontrol cerebral. En 132 acres situados en la parte central de Kentucky, con un riachuelo como carretera de acceso, fundó el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Rock Creek.
y comenzó a trabajar en el ámbito que más le apasionaba, la evolución de la humanidad. Impartió algunos seminarios sobre el tema, pero no halló excesivo interés en él, por lo que volvió a una vida de granja y soledad durante los siguientes 6 años y medio, cultivando su propia comida, meditando y estudiando. Seguía conservando la curiosidad sobre cómo sería mantener una comunicación clara y bidireccional con seres inteligentes avanzados, y así disfrutaba mucho de las meditaciones con el grupo de Louisville, aunque también había estado interesado previamente en el trabajo realizado en un grupo de Oregón. En el otoño de 1980 viajó desde Kentucky a Oregón para trabajar con este grupo que supuestamente canalizaba la misma fuente que Edgar Cayce había canalizado en estado de trance profundo. Sin embargo, el conocimiento que había adquirido de las reuniones nocturnas de los domingos y del estudio avanzado que había tenido conmigo había influenciado su búsqueda interior, y aparentemente su mente decidió por él, tras pasar solo 2 meses en Oregón. Sintió que tenía que volver a Louisville y trabajar con Don y conmigo. El 23 de diciembre de 1980 llegó a Louisville tras recorrer más de 8,000 kilómetros desde los bosques del centro de Kentucky a Oregón y de vuelta a Louisville. Don y yo nos mostramos sumamente agradecidos por la ayuda de McCarthy. Sus capacidades eran extraordinarias. Tenía facilidad para captar el material metafísico desde sus días en la universidad y había leído extensamente durante todos esos años, por lo que llegó a nosotros con gran información sobre nuestros ámbitos de estudio. Se hizo cargo de la parte física de la investigación, clasificando, tomando notas, transcribiendo las grabaciones y manteniendo la correspondencia que se había suspendido desde mi enfermedad. Jim, siempre tan concienzudo, vendió su tierra. LL Research se fusionó con Laboratorios de Investigación y Desarrollo de Rock Creek y mantuvimos nuestro antiguo nombre societario para nuestra actividad de publicación. Adquirimos una nueva máquina de escribir. Los dedos de Jim, fortalecidos por 6 años y medio de vida en la granja, eran demasiado grandes para mi antigua máquina de escribir eléctrica. Y nos pusimos a... ¿Qué? No lo sabíamos. Consideramos la posibilidad de escribir un nuevo libro que actualizara lo que habíamos aprendido en Secrets of the UFO, y el papel en blanco estaba listo para ser escrito. Jim había comenzado a investigar en nuestros voluminosos archivos. 3 semanas después de su llegada, comenzó el contacto con Ra. Durante todos los años que había estado canalizando, lo había hecho conscientemente, empleando mi voluntad para revestir los conceptos telepáticos con mi propio lenguaje. En 1980, una vieja amiga y miembro del grupo de meditación, Elaine Flaherty, murió trágica y prematuramente. Padecía diabetes juvenil y murió siendo treintañera. Había pasado muchos días junto a ella en el hospital antes de que finalmente abandonara su cuerpo, y me dijo varias veces que quería asegurarse de que su marido Tom supiera que ella estaba bien tras su muerte, que sabía que era probable. Asimismo, se lo había dicho a Tom, también un veterano miembro del grupo de meditación. Tras el funeral, Tom vino a verme y me preguntó si podía tratar de entrar en contacto con Elaine. Después de haber presenciado tantas sesiones de espiritismo, sin haber desarrollado un fuerte compromiso personal con el tipo de comunicación que es previsible recibir de los propios parientes ya fallecidos, en principio, me mostré reacia a intentar hacer de medium. Sin embargo, estos eran buenos amigos míos y no podía negarme. Tom, Don y el hijo de Elaine y Tom, Mike, se reunieron conmigo para el primer intento.
Tras unos momentos en los que me ofrecí conscientemente al contacto con Elaine, perdí la noción del tiempo, y cuando desperté, Tom había grabado lo que sonaba como la voz de Elaine, hablando a través de mí. Esa fue mi primera experiencia de trance. No supe cómo ocurrió, y hasta hoy sigo sin saberlo. Tom me preguntó si podía hacerlo una vez más, y de nuevo caí en lo que parecía un trance muy profundo, del que no recordaba nada y del que escuché lo que parecía la voz de Elaine en la cinta después de la sesión. Don afirmó que si me hubiera oído desde la habitación contigua sin verme, hubiera jurado que era Elaine. Esta labor era sumamente agotadora para mí, y le pedí a Tom que aceptara el hecho de que realmente no deseaba continuar siendo este tipo de medium. Tom accedió, afirmando que tenía lo que Elaine le había prometido y que estaba satisfecho. Sin embargo, tan solo unos días después, mientras trabajaba con un estudiante avanzado de meditación, Leonard Cecil recibió un nuevo contacto que no había tenido con anterioridad. Como hago en todos los casos, cuestioné a esa entidad en el nombre de Cristo, pidiéndole que se marchara si no era mensajero de la conciencia crística. Se mantuvo allí, por lo que me abría ese canal. De nuevo, entré casi inmediatamente en trance, y la entidad que se denominaba a sí misma Ra comenzó su serie de contactos con nosotros. Este contacto prosigue, es fascinante, y para mí, fuente de cierta inquietud. La persona que decide convertirse en un canal vocal, para empezar, ha dado un paso que para algunas personas es bastante difícil. Esto es, la disposición para pronunciar las palabras de alguien que no está bajo el propio control. En la canalización a voluntad, es posible decidir finalizarla. Sin embargo, también es posible pronunciar cosas sin ningún sentido, porque el canal nunca sabe de antemano cuál será el siguiente concepto. Me apresuro a añadir que esa falta de sentido nunca ha ocurrido en mi experiencia, y que las canalizaciones siempre han tenido un sentido suficientemente razonable, y en muchos casos han sido muy inspiradoras. No obstante, en una sociedad en la que se enseña a medir las palabras con cierto cuidado, parece irresponsable dejar soltar sencillamente lo primero que viene a la mente. Cuando se llega al trance para que ocurra el contacto, en mi caso, la inquietud crece hasta llegar a algo cercano al pánico. No sé cuál es el proceso del trance, y siempre tengo el temor de que no ocurra nada en esa sesión, que me mantenga consciente y que no reciba ningún contacto. De nuevo, esto nunca ha ocurrido, puesto que ni yo ni ningún otro miembro de nuestro grupo tiene verdadera idea de cómo ayudarme más allá de cierto punto para alcanzar un estado de trance. No hay nada que hacer, excepto sencillamente dejarse llevar. Don afirma que aunque mi estado de trance es similar al de otras personas que ha observado, él lo llamaría recepción telepática en estado de trance. Aunque estudié literatura en mi época universitaria y fui bibliotecaria durante muchos años, la lectura del material casi siempre me da la oportunidad de aprender una nueva palabra o dos, y ciertamente ha ampliado mi mente en el ámbito de la ciencia, de la que lamentablemente carecía mi educación. Lo que quizás me inquieta más que ninguna otra cosa es que alguien que lea este material considera a este ser humano que soy yo como poseedor de una especie de sabiduría que no cabe duda que Ra posee, pero yo no. Si este trabajo le impresiona, le ruego que haga una estricta diferenciación en su mente entre las palabras y la medium, a través de la que llegan esas palabras. Por ejemplo, no esperaría que el grifo fuera responsable de la calidad del agua que corre por él. Ciertamente, todos nosotros en el grupo de investigación
Tratamos, mediante la meditación y en la vida diaria, prepararnos lo mejor que podemos para estas sesiones. No obstante, lo que se presenta a través de nuestro grupo tiene su propio peso y no puede decidirse que refleje la sabiduría o el avance espiritual de ninguno de sus miembros. Como se suele decir, de ignorantes está el mundo lleno. Jim McCarthy. Somos principiantes a la hora de saber cómo tiene lugar el contacto con Ra, y ha sido únicamente a través de un proceso de ensayo y error, sesión tras sesión, como hemos ido aprendiendo a dar apoyo a nuestro instrumento, Carla, en el aspecto mental, físico y espiritual. Cuando comenzó el contacto con Ra, estábamos tan entusiasmados que manteníamos 2 sesiones al día, pero entonces supimos que esa forma de proceder era demasiado extenuante para Carla. Ahora mantenemos media sesión a la semana o cada 10 días, lo que nos permite prepararnos para cada sesión con el máximo nivel de atención que parece requerir a medida que avanzamos en ellas. En las preguntas que formula Don en cada sesión se ha reflexionado mucho. Cada uno de nosotros aporta ideas, pero la mayor parte de la línea de preguntas la lleva a cabo Don, ya que cuenta con años de experiencia en la investigación del fenómeno de los contactos OVNI, necesaria para desarrollar la base intelectual que se precisa en cualquier intento de unir las diversas piezas de este rompecabezas. Además, tiene el sentido de intuición vital para seguir las respuestas inesperadas y profundamente reveladoras que suele dar Ra con otras preguntas improvisadas en el momento, para aprovechar los nuevos conceptos comprendidos. Tras haber decidido mantener una sesión la noche anterior al día de la sesión, nos levantamos por la mañana, tomamos un desayuno ligero y comenzamos una serie de pasos que nos ayudan a completar con éxito la sesión. Doy a Carla un masaje en la espalda de media hora de duración para relajar sus músculos y articulaciones antes de cada sesión, ya que tendrá que permanecer totalmente inmóvil durante 1 hora o 1 hora y 45 minutos. Después, meditamos para que se intensifique la armonía que tratamos de conseguir en nuestras vidas cotidianas y para que nuestros deseos se unifiquen en el único deseo de asistir al contacto con Ra. A continuación, realizamos nuestro ritual de protección y limpieza de la sala en la que se realizará el contacto y colocamos a Carla sobre la cama, en posición horizontal, cubriéndola con una sábana blanca, sus ojos con un paño blanco y asegurando los 3 micrófonos de la grabadora justo por debajo de su barbilla, para que no perdamos nada de la sesión si se estropea alguna de las grabadoras. Para entonces, todo lo que se ve de Carla es su cabello cayendo a ambos lados de los hombros y su nariz sobresaliendo del mar de tela blanca que la rodea. Mientras ella recita mentalmente la oración de San Francisco, Don coloca en la posición adecuada la mesa sobre la que descansa la Biblia, una vela, incienso y un cáliz de agua en línea recta con su cabeza, como Ra ha recomendado. Una vez que Don enciende la vela y el incienso, él y yo caminamos en círculo del 1 alrededor de Carla y repetimos las palabras con las que inicia cada contacto. Después, en un momento dado, Carla abandona su cuerpo físico y Ra lo utiliza para pronunciar las palabras que forman las respuestas a las preguntas de Don. Yo medito y envío luz a Carla mientras dura la sesión. Solo interrumpo para dar la vuelta a las cintas cuando llegan al final de cada cara. Cuando finaliza la sesión, Don espera por unos momentos a que Carla regrese a su cuerpo, con frecuencia bastante entumecido. Pronuncia su nombre unas cuantas veces hasta que responde. Le ayuda a incorporarse, le frota el cuello y le da de beber el cáliz lleno de agua que él y yo hemos llenado de tantas vibraciones de nuestro amor como hemos podido.
Puesto que Carla no tiene idea de lo que ha ocurrido durante la sesión, siempre tiene la mayor curiosidad por saber el resultado, pero tiene que conformarse con pequeños fragmentos de información de segunda mano, hasta que termino la transcripción de lo grabado en las cintas, lo que normalmente es sencillo, pues Ra habla bastante lentamente y articula cada sílaba con pronunciación clara. Participar en esta comunicación con Ra ha sido sumamente inspirador para cada uno de nosotros debido a la mezcla de elocuencia y simplicidad que caracteriza sus respuestas. La información contenida en el material de Ra nos ha sido de gran ayuda para incrementar nuestro conocimiento sobre el misterio de la creación y nuestra evolución a través de él. Esperamos que a los demás también les pueda ser útil. Fotografías. Del material de Ra, sesión número 88, 29 de mayo de 1982. Hola amigos, soy Carol. Aquí aprovecho para intervenir un poquito. Lo siguiente que se describe acerca de las fotografías es como fragmentos que tomaron de las canalizaciones de Ra, es decir, todo esto Ra lo dijo, así que se juntaron como que estas partes donde Ra hablaba acerca de las fotografías que debían ser puestas en el libro. Y bueno, ya, los dejo para que, nada más era para que entendieran bien qué onda con lo que seguía después. Ya, ahora sí, continuamos. Ra. En primer lugar, si se toman fotografías de un trabajo, la imagen visual debe representar absolutamente lo que es. Es decir, conviene fotografiar lo que ocurre verdaderamente en la sesión, sin simulaciones ni sustituciones de ningún elemento. No debe haber ninguna distorsión que el grupo pueda evitar, al igual que no deseamos ninguna distorsión de nuestras palabras. En segundo lugar, no es aconsejable fotografiar al instrumento o cualquier punto del lugar de trabajo mientras el instrumento se encuentra en trance. Este es un contacto de banda estrecha y deseamos mantener las energías eléctricas y electromagnéticas constantes cuando su presencia sea necesaria y evitar totalmente su presencia en el resto de los casos. En tercer lugar, en el momento en el que el instrumento tenga conciencia de que va a fotografiarse, ya sea antes o después de la sesión de trabajo, es necesario que durante todas las tomas conteste continuamente a lo que se le dice, asegurando así que no va a producirse un trance inminente. Os pedimos que todas las fotografías representen la verdad, que estén datadas y que brillen con una claridad tal que no deje ningún resquicio de sombra, sino más bien la expresión genuina que puede ofrecerse a quienes buscan la verdad. Venimos como humildes mensajeros de la ley del uno, deseosos de disminuir las distorsiones. Os pedimos que vosotros, que habéis sido nuestros amigos, trabajéis teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, no con una idea de eliminar rápidamente algún detalle insignificante, sino, como en todo, para verlo como una nueva oportunidad de ser vosotros mismos, como debe ser el adepto, y de ofrecer lo que es, en vosotros y con vosotros, sin pretensiones de ningún tipo. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. Ra, sesión número 2, 20 de enero de 1981. Esto lo dijo Ra. Colocar cerca de la cabeza de la entidad un cáliz que no haya sido usado antes, con agua. Situar en el centro el libro que más afinidad presenta con las distorsiones mentales del instrumento, más próximas a la ley del uno, que es la Biblia que toca con más frecuencia. Al otro lado de la Biblia, situar una pequeña cantidad de incienso en un incensario que no haya sido utilizado antes. Detrás del libro que simboliza al uno,
que estará abierto por el Evangelio de San Juan en su capítulo 1, situar una vela blanca. Foto tomada el 9 de junio de 1982. Esto lo dijo Ra, en la sesión número 69, el 29 de agosto de 1981. Ra. En esta sesión particular, hay una ligera interferencia en el contacto, debido al cabello del instrumento. Antes de comenzar la sesión, sugerimos peinar este material, semejante a una antena, para darle una configuración más ordenada. Foto tomada el 9 de junio de 1982. Enganchamos 3 micrófonos de las grabadoras de cintas justo debajo de su barbilla, para no perdernos nada de la sesión si la grabadora 1 o la 2 se estropea, lo cual ha sucedido. De la introducción del material de Ra. Foto tomada el 9 de junio de 1982. Sesión número 2, 20 de enero de 1981. Esto dijo Ra. La alineación correcta implica que la cabeza apunte 20 grados norte-nordeste. Esa es la dirección desde la que emanan las distorsiones de amor-luz más recientes o de la nueva era, que están menos distorsionadas, y este instrumento hallará confort en ellas. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. Sesión número 2, 20 de enero de 1981. Esto lo dijo Ra. El instrumento se vería fortalecido si vistiera una prenda blanca. Deberá permanecer cubierto y tumbado con los ojos tapados. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. De la introducción del material de Ra. Cada uno de nosotros aporta ideas, pero la inmensa mayoría de la línea de preguntas la realiza Don, que es el interrogador, dado que tiene los años de experiencia necesarios en la investigación del fenómeno de contacto por ovnis, como para desarrollar la base intelectual requerida para cualquier intento de encajar juntas las diversas piezas de este rompecabezas. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. De la introducción del material de Ra. Ahora hacemos una media de una sesión cada semana o 10 días, lo que nos permite prepararnos para cada sesión con el mayor grado de cuidado que parece ser necesario según se acumulan las sesiones. Una gran cantidad de nuestros pensamientos se invierte en las preguntas que Don realiza durante cada sesión. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. Esta imagen fue tomada inmediatamente después de que Carla respondiera a su nombre y se apartara de su rostro lo que cubría sus ojos, lo que despeinó un poco su cabello. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. Jim se encuentra transcribiendo la sesión número 89 en la tarde del 9 de junio de 1982, mientras Chocolatina, uno de nuestros gatos, observa. Fotografía tomada el 9 de junio de 1982. El exterior de la habitación de Ra. La puerta y las ventanas de la esquina son parte del exterior de la habitación en la cual se han realizado las sesiones de Ra desde enero de 1981. Fotografía tomada el 26 de junio de 1982. Carla sosteniendo a nuestro viejo amigo de 13 años, Gandalf. Fotografía tomada el 26 de junio de 1982. Don en la oficina hablando al fotógrafo Jim y atrayendo también una audiencia felina. Fotografía tomada el 26 de junio de 1982. Jim y Carla preparándose para la meditación
que precede siempre a una sesión con Ra. Carla, foto tomada después de la sesión número 92, el 8 de julio de 1982. El 15 de enero de 1981, nuestro grupo de investigación comenzó a recibir una comunicación del complejo de memoria social llamado Ra. De esta comunicación surgió la ley del uno y algunas distorsiones de la ley del uno. Las páginas de este libro contienen una transcripción exacta, editada solo para retirar algo de material personal, de las comunicaciones recibidas durante las primeras 26 sesiones con Ra. Y bueno amigos, hasta aquí termina la introducción y si llegaste hasta acá, muchísimas gracias y también agradécete a ti porque la verdad vas a entender súper chido todo lo que viene a continuación en las sesiones con Ra. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya se viene con todo, porque ahora sí ya comenzamos con las canalizaciones de Ra. Así que, como él dice, vayan en el amor y la luz del infinito creador. Vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del único creador, Adonai.